Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pedro y vamos a mirar los versículos 13 al 17. Está toda la sección, pero me voy a concentrar en esos versículos. Ustedes en casa después pueden leer el resto de la sección, capítulo 1, versos 13 al 25. Capítulo 1 de Primera de Pedro, una vez más, versos 13 al 17. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, muchas gracias por tu palabra y te imploramos ahora, como siempre, que la bendigas a nuestros corazones, que nos ayudes a través del Espíritu Santo también a aplicarla a nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando acerca de la santidad y me estoy concentrando en la santidad de Dios y las implicancias. Hoy quiero tocar un poco más esto, la implicancia que tiene para nosotros eso. ¿Qué clase de gente somos los cristianos? Y déjeme decirle que es una pregunta a la cual el mundo o la sociedad de hoy, después de mirar algunas de las, perdónenme en el término, pero barbaridades que se hacen en lo que llaman la iglesia, aunque particularmente pienso que eso no son iglesias, lo que vemos hoy muchas veces en los cultos. Ven, la opinión pública ve eso, se escandalizan, se ríen, se mofan y por supuesto comienzan a catalogar a los cristianos de fanáticos, de grupos sectarios que, como ya indicamos en otra charla, son los causantes de muchos de los males que hay en este mundo. Gente que no piensa, no estudia, que vivimos agarrados de fantasías, y porque no tenemos el carácter maduro o adulto es que nos refugiamos en una especie de ídolo que llamamos Dios o Jesucristo y en fin, creemos en fábulas e historias como una serpiente que habla y cosas por el estilo. Eso es, en líneas generales, lo que a veces la opinión pública dice acerca de nosotros los cristianos. Y es una lástima porque se hacen estereotipos innecesarios de la cristiandad por culpa de algunos desalmados que se han metido adentro de la iglesia. Personas que lo que hacen es, honestamente, es hacer una burla de la fe cristiana. Y reprendo con, bueno, ¿por qué no decirlo? Con la autoridad que me da el Evangelio a ese tipo de cosas. No la autoridad mía, sino la autoridad de la palabra de Dios. Reprendo pastores, reprendo líderes, reprendo cristianos, porque a ver si nos dejamos de niñerías y tonterías, pero lo que se está dando en la iglesia contemporánea, y es epidémico, es una vergüenza, no es bíblico, y lo triste del caso es que las iglesias se llenan justamente para escuchar ese tipo de cosas. Y claro, están dirigidas o están lideradas por personas que realmente no tienen pasión por las almas. Están interesados en la billetera de la gente, en la fama, en el éxito y una cantidad de cosas raras. Y cuidado, el pueblo que va detrás de estas personas tampoco están buscando al Dios de la Biblia, ni tampoco están buscando al Salvador, sino un médico, un terapeuta, alguien que pueda traerme prosperidad económica y una serie de ventajas que me ayuden a caminar por esta vida en una forma más holgada y tranquila. Y eso, perdónenme, pero no es el evangelio que promovió Jesucristo y luego sus apóstoles y luego, por supuesto, el periodo posapostólico, aquellos que siguieron a los apóstoles y así a través de toda la historia.
Pero eso no define al pueblo de Dios. Las aberraciones que estamos mirando en la actualidad, eso no es lo que nos identifica. No es la sociedad la que en última instancia define quiénes somos nosotros. Dios es el que nos define. No es la opinión pública la que dice qué es la iglesia. Dios dice qué es la iglesia. Y esto es muy importante porque en la actualidad salimos a buscar a veces y queremos de alguna forma reclutar el favor de la opinión pública. Pero perdemos de vista que lo que tenemos que buscar es el favor de Dios y qué opinión tiene de la iglesia. Tristemente hoy queremos congeniar con las ideas del mundo en lugar de estar en sintonía con las ideas de Dios. Pedro escribió en la década del 60 del primer siglo y envió esta carta desde Roma a los cristianos que estaban en la dispersión, más o menos por las zonas de el Asia Menor. Ustedes en el capítulo 1, ahí el versículo 1 menciona algunas de esas áreas, pero tiene que ver con ese territorio, lo que hoy identificamos como Turquía, más o menos para que se ubiquen mentalmente en la zona geográfica donde se encontraban estas personas. Y estaban desparramados porque se habían iniciado persecución contra los cristianos. Mayormente los judíos eran los que empezaron a hacer problemas y luego eventualmente el mismo Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos y continuó la persecución los primeros siglos, mucho después incluso de la etapa de los apóstoles. Debido a las situaciones que vivían, los problemas y las circunstancias adversas a las que eran sometidos los cristianos, es que Pedro decide enviar una carta de estímulo. Pienso yo que tal vez en el capítulo 1, versículos 5 y 6, se nos da una noción de a dónde quiere apuntar Pedro con las palabras que dice en esta carta. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, en este momento, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y Pedro está abordando la situación de esta dispersión de cristianos que habían sido desalojados de sus propiedades, estaban encarando dificultades económicas, el terror de quizás caer en las manos de los persecutores que a veces los echaban en prisiones o a veces les daban una paliza, el riesgo de separar las familias y todo lo que implicaba, en definitiva, caer en manos de una opinión pública negativa ante el pueblo de Dios. Yo creo, personalmente, desde el punto de vista hermenéutico, que la cita central, mirando ese contexto de persecución, la tenemos en el capítulo 4, versos 12 y 13, donde dice, digamos, el corazón que palpita de toda la carta. Amados, si no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que prácticamente ese es el propósito de la carta de Pedro, es tratar de estimular a los cristianos que están pasando por problemas, que están en persecución, que están dispersos por todas partes. Los movieron de su terruño, de su vecindario, de sus familias y en fin, por causa de identificarse con la persona del Señor Jesucristo. Déjenme hacer un pequeño paréntesis acá, diciendo esto que acabo de mencionarles. Noten ustedes que en la mente de Pedro y de los escritores no solamente del Nuevo Testamento, porque esto lo vemos a través de toda la Biblia, se computan las adversidades como parte de la vida cristiana, no como una maldición. Hoy escuchamos hasta el cansancio amenazas y una serie de narrativas que tratan de inyectar o poner terror y miedo a las personas que pasan por problemas, indicándoles que Dios los ha dejado, que la sombra del Altísimo los abandonó,
Y entonces comienzan a lanzar especulaciones o acusaciones escondidas diciendo, usted debe tener algún pecado escondido, porque de lo contrario Dios no permitiría que usted pase por el dolor, la enfermedad, la carestía y una serie de cosas. Y lo triste de toda esta manera de enseñar en la actualidad es que el pueblo se está creyendo esa retórica o esa narrativa. Estamos creyendo muchas veces que los problemas no deben venir al pueblo de Dios, que cuando sufrimos es consecuencia de vidas disolutas, de vidas en desorden, que no están bien con el Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer una retroalimentación de nuestras acciones y de esa manera buscando por fin la gracia de Dios. Y entonces Dios ha de abrir las ventanas de los cielos y nos va a prosperar, nos va a dar la salud, va a hacer milagros extraordinarios y en fin, vamos a ver evidencias casi palpables que Dios ha mostrado o muestra gestos de aprobación. Pero noten ustedes que cuando leemos estas cartas, están escribiendo a hombres que no son acusados de estar abandonados por Dios por estar atravesando persecuciones o estar dispersos. Es más, se toman el tiempo por la inspiración divina de tratar de darles palabras de estímulos para que en medio de esas situaciones encuentren aliento y puedan seguir adelante confiando no en lo que ofrece este mundo, incluso en la opinión pública que nos dé un aplauso, sino frente a la negativa de la opinión pública podamos estar agarrados del Señor con fe y mirando a lo porvenir. Nosotros a veces pensamos, hermano querido, que, a ver cómo lo pongo esto, que Jesús es un salvoconducto en medio de las pruebas y frente a la opinión pública. Y realmente Jesucristo lo que es no es un salvoconducto, sino que es un consuelo en medio de las adversidades. Tú no vas a vivir el cristianismo al estilo o al nivel que plantea el apóstol Pedro hasta que no entiendas este principio bíblico. Lo he dicho muchas veces, hay una teología del sufrimiento en la Biblia que tenemos que estudiar a fondo y aceptarlo porque entra dentro del programa de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo identifica Pedro a estos creyentes? He insistido al principio que la opinión tiene una opinión de nosotros, ¿no es cierto? Ya ellos dicen cosas acerca del cristianismo. E insisto que lo hacen basados en las aberraciones que se dan por militantes dentro de la iglesia que no son de la iglesia. No son de la iglesia. Pero bueno, la gente mira eso y entonces meten en la bolsa toda la cristiandad. Pero ahora tratemos de ver qué es lo que nos dice la Biblia, o en este caso el apóstol Pedro, y cómo identifica a los cristianos. Y lo que dice este hombre es que nos identifica al pueblo de Dios como un pueblo santo. Y esto es importante que lo veamos en el contexto de todo lo que hemos estado mirando hasta ahora. Dijimos que Dios es un Dios todo santo. Su justicia es santa. Su palabra es santa. Hemos estado rastreando esos conceptos y ahora llegamos a este punto donde la Biblia nos dice que el pueblo de Dios, Dios es santo y el pueblo de Dios es también un pueblo santo. En el capítulo 2, versículo 9, observen que este hombre dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora, cuidado, vayan tomando nota, esto ya lo dije en la escuela dominical, pero noten cómo otra vez el concepto de elección está allí permeando las escrituras. Aquí dice pueblo o linaje escogido. Yo no elijo a Dios, yo no escojo a Dios. Dios nos escoge a nosotros. Lamentablemente esto ni con lobotomías se le mete a la cabeza a la gente esto. Esto es algo que resistimos, el concepto de la elección. Pero nos guste o no nos guste, es una constante a través de todas las escrituras. Este hombre nos está diciendo allí que somos un linaje, una línea espiritual, pero escogida. Nosotros no escogemos a Dios. Dios escoge a los creyentes. El apóstol Pablo hace el mismo planteamiento cuando en la carta a Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3 dice, no hay justo, no hay ni a uno, no hay quien busque a Dios. Y obviamente nos está hablando que hay una naturaleza que nos mueve en una dirección totalmente opuesta a lo que es la santidad de Dios, la obediencia a Dios, la voluntad de Dios.
Entonces tiene que intervenir Dios para traernos, escogernos y llevarnos a su presencia. Ahora, eso no es, cuando dice que es una nación santa, no es lo que la opinión pública decía de ellos. Y si nosotros nos paramos en la arena pública hoy en este siglo XXI, en esta nueva etapa de la historia de la humanidad que apenas acaba de comenzar, y le decimos en el podio público a las masas que nosotros somos un pueblo santo, no solamente vuelan las piedras, sino también las risas. La opinión pública es que nosotros no somos lo que la Biblia declara que somos. Pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Lo que Dios dice o lo que la opinión pública dice? Pedro nos está diciendo lo que por inspiración Dios está diciendo a la iglesia. Y nos dice que nosotros somos una nación santa. Pero no se trata de lo que entonces la sociedad opina del cristianismo, ¿se dan cuenta? Sino que se trata de lo que Dios opina de cada uno de nosotros. Nos dice, fíjense ustedes, que es un pueblo escogido, o elegido si quieren, por Dios. Dice también en ese verso que es un pueblo adquirido por Dios. Allí entramos en lo que este hombre menciona, los versos 18 en adelante del capítulo 1, en lo tocante a la redención, que vuelvo a repetir, los invito a que lo lean en casa porque así podemos abreviar el mensaje, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir en Cristo Jesús, en líneas generales. Esto es el resumen de toda esa sección. Así que Pedro, después de haber expuesto esa realidad, en el capítulo 2, verso 4 en adelante, nos dice que nos acerquemos a esa piedra viva donde fundamentamos nuestras personas, nuestra vida, y entonces nos identifica, somos un pueblo santo, y dice entonces que hemos sido adquiridos. Se pagó un precio por nosotros, costó un precio altísimo. Y es nada más ni nada menos que la sangre de Cristo Jesús, entregándola, derramándola en la cruz del Calvario, para que Dios entonces pueda hacernos aptos para acercarnos a Él y tener comunión con Él. Y no solamente estas dos cosas, pero dice además que es un pueblo sacerdotal. Por lo tanto, una nación santa. Es decir, nosotros ahora somos los que intercedemos delante de ese Dios por ese mundo que nos juzga. Más de una vez el apóstol Pablo dice que oremos por los que no conocen al Señor, que oremos por los que están en gobierno, para que podamos vivir tranquila y sosegadamente y continuar entonces nuestro papel de embajadores del cielo en este mundo secular y perdido. Ahora, cuidado con esto, porque no son santos por escogencia. Es decir, no son santos por el hecho de que este sector de la sociedad es mejor que el resto de la gente. Es decir, que si miramos a la sociedad toda y vemos la corrupción que hay, los ojos santos de Dios miró a este mundo y encontró personas que valen la pena salvar. Y entonces empezó a decir, este sí es una buena persona y merece que lo considere. Y luego este, y este, y este. Y entonces tenemos un conglomerado de personas santas o buenas que Dios ahora los elige y en fin forma una familia celestial. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol San Pedro. Dios no te escogió a ti o a mí o a cualquier creyente por el hecho de que somos santos, sino que nosotros fuimos santificados o hechos santos por Dios, porque no lo éramos, porque éramos malos igual que los demás. Y esto pone todo el peso y toda la responsabilidad solamente en la divinidad, no en el hombre que hace actos que satisfagan la voluntad divina. Si ustedes observan en el capítulo 1, versículo 2, dice elegidos, y tomen nota una vez más como aparece en la carta el concepto de elección. Elegidos según la presencia de Dios, de Padre, en santificación del Espíritu. O sea que es Dios el que nos aparta, es Dios el que nos escogió y nos puso a un lado.
Es Dios el que nos escoge y nos hace una nación santa. Una vez más, no es que Dios me vio un santo con una aureola en la cabeza y por lo tanto me escogió porque valgo la pena, sino que Dios nos santificó, nos hizo santos, nos apartó para Él en Cristo Jesús, mediante su sacrificio en el Calvario. Santificados. Ahora se tiene que tener presente que, capítulo 1, verso 2, fueron elegidos y santificados para obedecer. Tenemos el concepto de propósito. Dios escogió a la iglesia, a este pueblo, lo hace un pueblo santo por medio de la santificación, y la razón del por qué hizo esto es para la obediencia. Y en el capítulo 2, versículo 9, en la segunda parte, van a encontrar que también habla de la elección y dice que fuimos elegidos y santificados, pero ahora es para ser testigos, para anunciar las virtudes o atributos o cualidades de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice allí, a su luz admirable. Así que ponte a pensar, hermano querido, esto. El mundo dice que no servimos para nada, pero ¿qué dice Dios? Has sido elegido, has sido escogido, eres una nación santa para obedecer y para testificar de las cualidades de ese Dios que nos llamó de las tinieblas del pecado a la luz del Evangelio y la salvación y vida eterna. ¿Qué tal? Ahora, con ese contexto en mente, es que ahora podemos ir al capítulo 1, versículo 13 en adelante, y empiezan a tomar un matiz las declaraciones de Pedro. Comienzan a encontrar un fermento que es práctico para nuestras vidas. Noten las siguientes declaraciones. Verso 14 del capítulo 1. Dice, como hijos obedientes les hablo, como hijos obedientes. Verso 15, como aquel que os llamó es santo. Verso 17, si invocáis por Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno. Esas frases nos definen a nosotros los creyentes. Allí podríamos sacar sermones, basados solamente en esas tres declaraciones que hoy las voy a obviar, para que no se me desmayen del hambre en esta ocasión. Pedro pone de manifiesto en esos versículos que Dios es santo y su pueblo, la iglesia, por causa de la santificación, es un pueblo santo. No dice que deberían ser santos, dice que ya son santos. Ahora, atención, porque puede ser de que los cristianos que son santos a veces se deslizan, empiezan a andar medio raro, algunos cometen errores. Pero todavía con todo eso dice que son santos. Tendrán tropiezos, pero es Dios el que los identifica. Puede venir alguien y decir, no, mire, usted se equivocó, por lo tanto usted es un delincuente, una persona que no va con Dios. Pero este hombre nos dice que vamos a hacer mediante un proceso, aunque después, ya esto lo voy a hablar un poco más adelante acerca de lo que es la santificación. Estoy preparando una serie de charlas acerca de lo que es la regeneración, la justificación y la santificación. Pero lo que está indicando aquí es que nuestra identidad ahora, no el proceso a través del cual Dios nos está formando, sino la identidad espiritual que tenemos. Somos, no seremos, sino somos en Cristo Jesús un pueblo santo. Insisto con esto, la sociedad en los tiempos de Pedro tenían un concepto completamente opuesto al que tenía el apóstol Pedro acerca de la cristiandad en persecución. Lo mismo que sucede con la sociedad contemporánea. La gente no nos quiere. A la gente no le gusta el cristianismo, le molesta. Somos una espina hincada en el costado de la sociedad. Pero a mí no me interesa qué opinión tiene la sociedad de mí. A mí lo que me interesa es quién soy yo según la perspectiva divina. Y Él dice que somos un pueblo santificado, somos un pueblo santo para Dios. Esto tiene tremendas implicancias prácticas, hermanos, para la iglesia, más allá de lo que piensa el mundo. Versos 15 y 16 dice, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso quiere decir que algunos
Algunos no andan mal, sino que el pueblo de Dios, ¿cómo lo pongo esto? Es santificado por Dios a través de su obra. Hay personas sí que, como indiqué, van mal, pero no es santo porque la persona ande bien, sino que es santificado porque la persona anda mal y no puede, por más que quiera andar bien, necesita la ayuda de Dios. El pueblo pasa por como dice acá en el capítulo 4, versículo 12 y 13, mientras pasa, dice allí, por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No dice que va a sobrevenir, sino que ya están caminando por las brasas. Insisto, acá es simbólico, esto está diciendo la persecución, ¿no? En medio de esas situaciones, ¿cómo manifestamos nosotros esa santidad que nos identifica? Y ahí es donde Pedro hace sentido de las palabras que tenemos ahí en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y la secuencia de las ideas de Pedro las podemos sacar mirando unos verbos imperativos. Son órdenes. El verbo imperativo en el idioma en que se inspiraron las Escrituras son los que marcan el sentido de las ideas. Todos los demás verbos están sujetos, todas las ideas están sujetas y son subordinadas en un sentido a esos verbos principales. Por eso es importante mirar o identificar cuáles son esos verbos, cuáles son esos mandatos de Pedro a ese pueblo santo que está pasando por el fuego, que está pasando por la prueba. No que Dios los sacó porque los ama mucho de la prueba, sino cómo Dios interviene en medio de la prueba y los bendice para que ellos las pasen con éxito. Y entonces hay una serie de frases que quiero mirar, al menos tres, con ustedes en lo que nos queda. En primer lugar, el pueblo, la iglesia, debe aprender a esperar en la gracia. Debe aprender a esperar en la gracia. Noten allí otra vez versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y acá está el verbo imperativo, esperad. En nuestra traducción parece que ceñid los lomos es un imperativo, sed sobrios parece un imperativo, pero en el original son, a ver cómo se los indico, somos frases que están ligadas o subordinadas al verbo principal, que es esperen. Esperen. Ese es el mandato. Nosotros le llamamos a esto participios, gramaticalmente hablando. Esperad por completo la gracia que se os traerá. La gracia de Dios es la que nos otorgó a nosotros la salvación. Y ahora nos dice que la gracia de Dios nos otorgará la recompensa y la vindicación futura frente a los juicios y la persecución de una sociedad impenitente y que francamente no puede tolerar, no puede pasar al pueblo santo de Dios. Pero noten que si dice allí cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, que la gracia que Dios manifestó en Cristo Jesús para salvación ya pasó. Pero ahora está apuntando hacia adelante. Dice que la vindicación, la gracia, se va a manifestar cuando Jesucristo sea manifestado. Mientras tanto, mientras esperamos ese momento, es posible, y realmente sucede, tenemos todo el testimonio de la historia, y hoy sucede también, que según el capítulo 4, verso 12, nosotros tengamos que pasar el fuego de la prueba. Por eso dice que somos participantes, verso 13, de los padecimientos de Cristo. El pueblo de Dios es un pueblo llamado a sufrir. Es un pueblo llamado a estar frente a un ambiente que es hostil, que no acepta bajo ningún punto de vista a este pueblo, y mucho menos que se considere ese pueblo como un pueblo santo, un pueblo que ha sido apartado por Dios. A eso se le llama soberbia en la sociedad. Dice que somos arrogantes, unos insolentes. ¿Quién se creen ustedes los cristianos que son? Yo no me creo nada, simplemente digo lo que Dios dice que soy. Eso no es arrogancia. Si un hijo le dice a alguien, mi padre es fulano de tal, eso no es arrogancia, eso no es soberbia, simplemente declarar un hecho. Soy el hijo de fulano de tal y ese el apellido me identifica.
Dios dice que somos un pueblo santo, escogido por Dios. No hay ninguna arrogancia en eso. Arrogancia es cuando el mundo dice, nos podemos valer sin ese Dios. No necesitamos la santificación de Dios porque somos un pueblo o un mundo que vale la pena, que no necesita la ayuda de Dios. Hoy, hermano querido, la espera de la gracia futura es un tema secundario. Hoy lo que esperamos es la plata. Hoy lo que esperamos es la sanidad inmediata. Hoy lo que esperamos son que se batan emociones dentro de nosotros. Hoy vivimos en un cristianismo superficial, un cristianismo sin compromisos. Hoy nosotros, de alguna manera, usamos a Dios. Nosotros condicionamos a Dios. Y cuando se nos habla del Dios de la Biblia, disparamos, ya ese Dios no nos interesa. Es un Dios que para nosotros es dificultoso, y ni hablemos la sociedad. La sociedad directamente repudia a Dios en todo sentido. Hoy se habla del ahora, no se habla del mañana. Hoy se habla del hoy, no se habla del futuro. El cristianismo se ha secularizado en lugar de celestializado. Y Pedro lo que está hablando acá es de un cristianismo celestializado, un cristianismo que espera en la gracia que va a ser manifestada mientras ahora estamos pasando por parte de la opinión pública el fuego de la persecución, de las adversidades. El mundo está contra nosotros, no nosotros contra el mundo. Por eso dice que mientras esperamos en medio de las dificultades, verso 13, debemos preparar nuestro entendimiento. Fíjense allí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos quiere decir prepararse. Vestirse de cierta forma para que nuestro entendimiento sea entrenado. Hoy lo que encontramos en la iglesia es que no está educando su entendimiento. Nosotros no entendemos, primero no entendemos quién es Dios, no entendemos la gracia, no entendemos el evangelio, no entendemos el tema del pecado, y ni hablar del culto. Hoy no entendemos la doctrina de cómo se debe hacer culto a Dios. Hoy realmente se ven cosas, pero horrendas. Una vez más, los cito allá, que vayan a la página. Bajé ayer un video de una sinopsis de lo que se practica en las iglesias. Esta semana pasada vimos un caso, me mandaron, de una modalidad nueva. No sé si lo han visto, de alguien que escupe agua en la boca de otra persona diciendo que le está ungiendo con el Espíritu Santo. Y las personas abren la boca y se exponen a esa asquerosidad y aplauden y alaban a Dios con eso. Eso dicen que es movimiento del Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Estamos viviendo en la negrura de la superstición. Pedro dice, mientras esperamos debemos entrenar, preparar el entendimiento, no solamente para aprender las cosas de ahora, sino de lo porvenir también. Pero no tenemos comprensión de ninguna de estas cosas. No tenemos comprensión de la persecución. Por eso es que tratamos de hacerle la gambeta. Imploramos a Dios que en lugar de ayudarnos en medio de las pruebas es, Señor, sácame de la prueba porque entonces podré alabarte y darte gracias. Pablo daba gracias en medio de las presiones y las pruebas. No esperaba que pasaran todos los problemas. Es más, vivió una vida de problemas. Número 2, debemos estar despiertos. Versículo 3 en la segunda parte dice, sed sobrios. En griego sería siendo sobrios. Esperad siendo sobrios. Esperad estando despiertos. Eso habla de acción. No es simplemente quedarse quieto con los ojos abiertos, sino de un acto volitivo. Yo escojo estar alerto a todo lo que se teje alrededor mío para no caer presa del error, del engaño y, por supuesto, ser víctima a veces del desánimo por causa de las persecuciones y la incomprensión de la sociedad. Número 2, deben vivir una vida consagrada a Dios. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Lo que está hablando este hombre es, lo que demanda es una vida consagrada a Dios y para Dios. ¿La iglesia es consagrada a Dios hoy?
Venir a la iglesia es un martirio. Levantarse a las 7 de la mañana y pegarme un baño para ir a la iglesia el domingo, el único día para descansar. Está loco Dios. Verano hay que ir a comer el asado. Con los días preciosos que tenemos, abandonar mediodía para ir a la iglesia, a cantar coritos y escuchar a un charlantín que se para adelante a decirme cómo tengo que vivir. Vamos, me voy de vacaciones, me voy a pasear. ¿Culto de oración? ¿Culto de oración? ¿El de la mitad de la semana? Gracias, pastor, que vamos el domingo a la iglesia. De gracias, porque aún eso es un acto de mi gracia. Pero ir al culto de oración, no. Ahora, cuando nos duelen los callos, sí que vamos y pedimos a la iglesia que oren por nosotros, ¿verdad? Cuando se trata de poner el hombro para llevar adelante la obra, testificar de Cristo, ser testigos, vivir una vida ejemplar para que nos vean y la gente pueda ver qué clase de pueblo es el pueblo de Dios, es mucho pedir. Consagración. El gran problema de la iglesia contemporánea es que el pueblo de Dios no es un pueblo consagrado a ese Dios. Se consagra al mundo, se consagra a la diversión. No estoy diciendo que no se divierta, no me malentiendan. Pero cuando eso se convierte todo en nuestra vida, cuando no hay lugar para vivir para Dios y para su gloria, es porque nuestra vida cristiana es una vida desenfocada. Y ya no estamos viviendo como un pueblo santo, estamos viviendo algo que contradice completamente. Y la sociedad, la opinión pública, cuando ve esa contradicción, inmediatamente la apuntan. Culpa nuestra, en un sentido. Consagración. Note lo que dice, versículo 14, debe ser una consagración en obediencia a la voluntad de Dios. Verso 14, como hijos obedientes. Otra vez, eso es un concepto subordinado al verbo principal, sed santos. No podemos, bajo ningún punto de vista, entendamos esto, nosotros consagrarnos a Dios en desobediencia. Solamente obedeciendo a Dios vivimos una vida consagrada. Lo que está pasando hoy en la iglesia contemporánea es un problema de consagración del individuo, del creyente. Y no se consagra porque vive una vida en flagrante desobediencia a la palabra de Dios. Todos los desmanes que vemos en la iglesia son actos de desobediencia. Cada manipulación de la doctrina, de la teología, para vindicar teologías paganas, es un acto de desobediencia a Dios. Cerramos la Biblia para abrir los manuales del conocimiento humano que nos lleva a severos y rígidos errores. Noten ustedes que esto nos devuelve otra vez a la idea del capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Ya había agarrado ese tema y ahora lo amplía. Sed santos para obediencia a la voluntad de Dios o mediante la obediencia a Dios. Y luego nos dice también en el verso 14, en la segunda parte, que debemos consagrarnos no conformándonos a los moldes de nuestras pasiones y pasiones del mundo. Dice este Señor otra vez, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si realmente hemos adquirido el conocimiento de, ¿no es cierto?, a preparar nuestro entendimiento, como dice en el verso 13, debemos entonces abandonar la ignorancia que antes teníamos de las cosas que sabemos. Pero el cristianismo de hoy, mi querido, confiesan a Dios, pero viven en la ignorancia del paganismo. La ignorancia, no digo que ignoran el paganismo, me refiero a la ignorancia de vivir o caminar o explorar el paganismo dentro de la iglesia. A eso me refiero. No se conformen a los modelos del mundo. ¿Qué es lo que dicta nuestro patrón de conducta? ¿La sociedad? ¿Imitamos a la sociedad? ¿Cómo es eso de que el cristianismo hoy quiere y practica la tolerancia para ser aprobado por la sociedad? Tenemos estilos de vida que se están integrando, que son totalmente antibíblicos, pero para tener la aprobación de la opinión pública abrimos las puertas y dejamos que esas actitudes y esos estilos de vida empiecen a meterse dentro de la iglesia. Y bueno, pues, ¿qué quieren ustedes? Lógicamente que la sociedad apunta con el dedo. Si somos una incongruencia
entre lo que decimos y lo que practicamos. Antes nosotros nos conformábamos a los deseos de nuestra propia naturaleza. Ahora nos conformamos o debemos conformarnos a los deseos de Dios, de la naturaleza divina, para que entonces podamos anunciar, dice este hombre, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 3, verso 17, debemos vivir una vida reverente a Dios. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, este es el imperativo, conducíos en temor. Eso quiere decir que tengamos respeto por Dios, reverencia por las cosas sagradas, conducíos en temor. Cuando dice conducíos, se está refiriendo a cómo caminamos y manejamos nuestros negocios. Es decir, cómo nuestra vida se desenvuelve. A veces es difícil definir. Qué lindo es cuando alguien mira y puede decir, hay algo distinto en esta persona. O cuando uno entra a una casa y dice, hay algo distinto en esta casa. Y la razón de por qué es distinto es porque está la presencia de Cristo en la casa. No porque la gente sea un fenómeno, es porque Dios es el fenómeno de esa casa. Pero hay veces que sucede que las personas miran a un supuesto cristiano y dicen, mejor no me hago cristiano, porque si ser cristiano es ser como usted, mi querido, por favor, déjeme donde estoy. Casas donde entran a lo mejor las personas y lo único que es violencia, agresión, insultos, faltas de respeto, un ambiente tóxico, hostil, podrido, y esa persona mira eso y dice, esto es la gracia de Dios, esto es el cristianismo, y la persona dice, déjeme de macana, ni siquiera nos vuelve a visitar porque no puede tolerar el aroma fétido que hay en un ambiente hostil, un ambiente tóxico, donde la gente no se siente cómoda. No hay temor de Dios, no hay reverencia por Dios. Dios debería ser la causa del por qué nuestros hogares, nuestras vidas son un templo santo de un Dios todo santo. La iglesia debe ser un santuario santo para adorar a un Dios todo santo y no traer o meter el paganismo y cristianizarlo en el nombre de Dios. ¿Por qué tenemos que tener respeto por Dios? Dice este hombre, porque Dios juzga las obras de cada uno. Y noten que no hace ningún tipo de distinción, ¿eh? Dios no hace discriminación, la sociedad sí. La sociedad, por ejemplo, dice que nosotros los cristianos no servimos para nada, que nosotros somos cicuta en la sociedad. Pero Dios no hace distinción, la sociedad sí. Y luego dice, debemos hacerlo durante toda la vida en este peregrinar. Verso 17 dice, si invocad por Padre, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. No seas consagrado cuando vienes a la iglesia. No seas consagrado en la mitad de la semana cuando saliste del culto de oración. No, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten ustedes que la vida cristiana no es estable en el mundo. Este hombre nos está diciendo que vamos de paso todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso quiere decir que nuestro mandato no es hacer raíces aquí abajo. No es tratar de hacer fortuna y sentirnos cómodos e integrarnos en la sociedad. Es escapar de la sociedad a la santidad de Dios. Lo que nos dice este hombre es que vamos en una dirección definida, que es el futuro. En el capítulo 2, verso 11, vuelve a repetir la idea. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos de paso. Hoy la iglesia cristiana no acepta este concepto de que está de paso. Somos inmigrantes, pero inmigrantes al cielo. Simplemente este es un punto de paso. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Canadá o la sociedad o el mundo es una zona de tránsito para los cristianos. Nuestra casa está arriba en la presencia de Dios, no aquí abajo. En otras palabras, lo que dice este hombre es, sean santos. Y la razón es porque tu Dios es un Dios santo.
Hermano querido, la sociedad puede tener la idea que se le dé la gana acerca de quién eres tú, quiénes somos nosotros. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es qué idea tiene Dios de su pueblo. Y aunque la sociedad diga que no servimos para nada, que somos gente rara, supersticiosos, infantiles, por eso necesitamos de un Dios imaginario para ir adelante por la vida, el Señor nos dice, ustedes son mi pueblo, yo los adquirí, ustedes son una nación santa. Y entonces Pedro, inspirado por el Espíritu, nos está diciendo cómo debemos vivir nosotros esa vida santa. Y eso es lo que acabo de compartir con ustedes. Al salir de este lugar, llevemos estos conceptos a la mente y entonces empecemos, si ya no lo hicimos, pero empecemos a tratar de implementar estos conceptos, estas normas, para que más allá de lo que diga la sociedad afuera, podamos escuchar a nuestro Señor decir, buen siervo fiel, en lo poco estás siendo fiel, te voy a poner en lo más. Quiera Dios entonces que estas palabras, en lugar de querer hacerle la cambeta a los problemas, que nos ayuden a ir a través de los problemas con la ayuda del Señor y con los ojos puestos en la promesa de la gracia futura que se va a manifestar a través de los méritos de Cristo en la cruz una vez, pero que nos promete cosas futuras de las cuales nos vamos a gozar eternamente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por orientarnos, gracias también por ubicarnos donde debemos y también, Señor, para poder mirar como tú miras, no solo las pruebas ahora, las pruebas de fuego, dice Pedro, pero también en la gracia que se manifestará cuando se manifieste Cristo. Ayúdanos a no perder de vista que estamos de paso. Ayúdanos a entender que no es la opinión pública a la que debemos buscar, sino tu opinión, tu aprobación. Y Señor, entonces, para ello necesitamos que nos dirijas, que nos asistas, porque sin ti no funcionamos bien. Ayuda a la iglesia, por favor, especialmente la iglesia contemporánea, que ha sido invadida por conceptos e ideas que traen más daño que predicación del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.